pues ya se encuentra por acá con nosotros nuestro querido Jesús Escobar, que ya lo estamos viendo ahí bien peinado y todo, y le damos la más cordial bienvenida. Jesús, buenos días, bienvenido. Qué tal, mi querido Ernesto, mi querido Alberto? Pues ahí hacemos el intento en torno al peinado. No, muy bien hecho, muy bien, bienvenido. Oye, ¿qué te decir? Con todo esto del metro, hoy sí, mira, que en el metro me tocó una conductora, con todo el respeto que me merecen, pero me parece que era nueva, qué bárbara, venía haciendo unos enfrenones, que pues te digo, del peinado salió de milagro. Órale. No, pues es que fíjate, hoy que fui a la mañanera, realmente a mí se me fue el tren, pues es que estaban ahí todos los mandatarios y pues bloquearon no solamente el Zócalo, sino 3 o 4 cuadras a la redonda. Entonces está muy, muy complicado ahí llegar y salir, y si encima te ponen una piloto que está aprendiendo a manejar el metro, pues imagínate, qué bueno que llegaste con bien, mi querido Jesús Escobar. Jesús y Alberto, si les parece bien, vamos entrando en materia. Hay pues un discurso histórico tanto del presidente de Cuba como del presidente de México. Sin más preámbulo, vamos a verlo. Hace un rato que yo lo mandé, me equivoqué, así que le ofrezco una disculpa a mi querido Leonardo, a mi querido Vikingo. Así que una disculpa a usted también, que ahí llegué muy apresurado, muy trompicado de la mañanera y envié mal los videos, así que el error fue mío, ya está corregido. Vamos a verlo y regresamos con Jesús. Estamos enfrentando paralelamente una agresiva campaña de odio, desinformación, manipulación y mentiras montada sobre las más diversas e influyentes plataformas digitales que desconoce todos los límites éticos. Bajo el fuego de esa guerra total, la solidaridad de México con Cuba ha despertado en nuestro pueblo una mayor admiración y el agradecimiento más profundo. Permítame decirle, querido presidente, que Cuba recordará siempre sus expresiones de apoyo, su permanente reclamo por el levantamiento del bloqueo y porque se convierta el voto anual de Naciones Unidas en hechos concretos, algo que su país ha cumplido de forma ejemplar para con nuestro pueblo. Agradecemos profundamente la ayuda recibida en insumos médicos y alimentos para paliar los efectos combinados del acoso económico y la pandemia. Hermanas y hermanos mexicanos, ante la compleja situación epidemiológica que enfrenta el mundo, la solidaridad y la cooperación entre nuestros pueblos adquiere mayor trascendencia. Por esa razón, nuestros profesionales y técnicos de la salud no dudaron en acompañar en cuanto fue necesario al pueblo mexicano y volveremos a hacerlo siempre que lo precisen. Reconocemos el excelente trabajo desempeñado por México al frente de la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, mecanismo de genuina vocación latinoamericana y caribeña destinado a defender la unidad en la diversidad de nuestra América frente al proyecto de recolonización neoliberal que nos intentan imponer. Como expresara Fidel en un acto de amistad cubano-mexicana celebrado el 2 de agosto de 1980, nada soportaremos contra México, lo sentiremos como propio, sabremos ser fieles a la amistad que han forjado siglos de historia y de hermosos principios comunes. ¡Viva México! ¡Viva la amistad entre Cuba y México! Ahora solo agrego que el gobierno que represento llama respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba, porque ningún Estado tiene derecho a someter a otro pueblo, a otro país. Es preciso recordar lo que decía George Washington: las naciones no deben aprovecharse
del infortunio de otros pueblos. Dicho con toda franqueza, se ve mal que el gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba con el propósito de que éste, obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio gobierno. Si esta perversa estrategia lograse tener éxito, algo que no parece probable por la dignidad a que nos hemos referido, repito, si tuviera éxito, se convertiría en un triunfo pírrico, vil y canallesco, en una mancha de esas que no se borran ni con toda el agua de los océanos. Es mejor el entendimiento, el respeto mutuo y la libertad sin condiciones ni prepotencia. Todavía vive, y desde esta plaza principal de México le enviamos un saludo al presidente Jimmy Carter, quien supo entenderse con el general Omar Torrijos para devolverle a Panamá el canal y su soberanía. Ojalá que el presidente Biden, quien posee suficiente sensibilidad política, actúe con esa grandeza y ponga fin para siempre a la política de agravios hacia Cuba. En la búsqueda de la reconciliación también debe ayudar la comunidad cubano-estadounidense, haciendo a un lado los intereses electorales o partidistas. Hay que dejar atrás resentimientos, entender las nuevas circunstancias y buscar la reconciliación. No recuerdo yo en mis 35 años de periodista, mi querido Jesús Escobar Tobar, ya llovió. No recuerdo un presidente mexicano que haya hecho un llamado así de abierto. Quizá en algún momento López Portillo, pero bueno, era López Portillo. Un llamado así de abierto al gobierno de Estados Unidos para que levante el bloqueo en Cuba. México lo ha pedido siempre, pero se ha cuidado de plantearlo en escenarios diplomáticos, en el Consejo de Seguridad de la ONU, en los discursos de cada presidente en la ONU, pero un posicionamiento, así como el del presidente López Obrador, en la ceremonia más importante para los mexicanos, que es el recordar el inicio de nuestra independencia, tiene su valor, tiene su valor. ¿Cómo ves tú esto que sucedió el día de ayer, Jesús? Definitivamente, me queda Alberto, Ernesto, es un mensaje del presidente Andrés López Obrador muy claro, muy contundente, como a él le gusta, rodeado de los simbolismos. La fecha es fundamental, una fecha en la que festejamos, recordamos el inicio de la independencia y lanza un discurso literal exigiendo que se acabe con un bloqueo y mostrando por lo menos en cuestión de las palabras una soberanía frente a los Estados Unidos de Norteamérica, porque no hay que olvidar que enfrente, o bueno, la última grada, pero estaba escuchando también el embajador de Estados Unidos en México, y que hubo una respuesta a través de redes sociales por parte de Joe Biden, quien obviamente evitó el tema, pero sí habló de reflexionar sobre la relación que tiene con nuestro
con nuestro país. Me parece un discurso importante, me parece un discurso que marca en muchos sentidos la relación con los Estados Unidos, con Cuba. México sigue dando ese mensaje precisamente de apoyo a los cubanos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de separación de los intereses norteamericanos. Y ojo con un detalle, porque, caray, a mí algo que me llama mucho la atención es la capacidad de Andrés Manuel López Obrador de poner temas en la agenda y que sea esos temas los que discuta la oposición. La presencia del mandatario cubano desde un inicio generó todo tipo de controversia, todo tipo de comentarios. A mí algunos de verdad me daban mucha risa porque había gente que se escandalizaba cuando hace unos cuantos días había recibido a Vox, por ejemplo, habían platicado con un personaje como Abascal, y sin embargo hablaban de tolerancia, hablaban de respeto a los derechos humanos, o incluso personajes, si lo hemos dicho, tu amigo Alberto Felipe Calderón, que se atrevía a hablar de derechos humanos, ¿no? El respeto a los derechos humanos cuando en su sexenio, pues fue un sexenio totalmente criminal. A mí lo que me interesa mucho es eso. El presidente de la República sabe dónde poner el tono, sabe dónde poner el tema y sabe precisamente cómo marcar esta agenda. Y nuevamente pone el tema de Cuba y ojo, no hemos visto ninguna reacción virulenta, agresiva, tajante por parte del gobierno de Estados Unidos. Son más las reacciones por parte de la oposición en México o de un sector de la clase empresarial en México o de un sector mediático en México que lo que realmente ha reaccionado Biden y su gobierno. Puede ser que ellos actúen de otra manera, puede ser que ellos actúen por detrás, puede ser que ellos tengan una mano diferente, pero ha sido más el escándalo de reacción por parte de estos sectores de la oposición que realmente el gobierno de Estados Unidos. Para mí me parece que el presidente de la República... Uy, se congeló. El marco, insisto, de un simbolismo muy, pero muy importante al hablar de la independencia de México, que con esto concluyo. Tenemos que indagar más, por supuesto, la relación entre la Revolución Cubana y México, porque muchas veces lo dejamos pasar, pero la historia ahí está. Fidel Castro, la venta de armas, en donde se planeó lugares simbólicos, emblemáticos de la Revolución Cubana, momentos claves de la Revolución Cubana, tuvieron lugar en México, o se planearon en México, o se discutieron en México. Entonces, la historia entre México y la Revolución Cubana va de la mano, y el bloqueo de Estados Unidos hoy por hoy sigue siendo verdaderamente criminal y no hay ya justificación alguna más que un interés totalmente político de los Estados Unidos. Ya, yo creo que este mensaje que dio el presidente López Obrador, histórico, y perdón que me colgué en hacer el clip, que lo hice más largo, pero es que de verdad era sorprendente el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, algunos, yo me incluyo, celebro muchísimo que un presidente, y que sea el nuestro, pueda dar un discurso como el que dio el día de ayer. Mi escrúpulo, mi preocupación es pues la reacción del vecino del norte, que en un primer lanzamiento tibio, digamos que una bola, pues dice, pues vamos a reflexionar, como bien dices, tengo que reflexionar sobre la relación con México, dice el presidente Biden. Pero hay algunos señalamientos del presidente en ese discurso, como si triunfara esta política del bloqueo hacia Cuba por parte de los Estados Unidos, sería un triunfo pírrico, vil y canallesco, ¿no? Y que habla el presidente que es una perversa estrategia, ¿no? Entonces, el discurso es fuerte, Jesús. El discurso es fuerte, no es menor. Y no sé tu valoración y la tuya también, Alberto, la valoración que tienen sobre una posible repercusión que pudiera tener. A mí, honestamente, me quedé encantado con el discurso del presidente. Tengo nada más ese escrúpulo de una posible reacción, porque creo que sí fue un discurso fuerte, pues. Jesús. Mira, yo, de lo personal, como te mencionaba, yo no creo, sinceramente, que vaya a haber una reacción drástica por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Andrés Manuel López Obrador se ha cuidado mucho también de acercarse con Biden.
ha tenido un acercamiento constante con él, han tenido mesas de diálogo, el acercamiento de Marcelo Vargas Saubón con esta Kamala Harris ha sido constante también. Sinceramente creo que los Estados Unidos de Norteamérica saben, entienden los momentos que se están viviendo y no creo que vayan a quemar sus naves en algo por el estilo, no creo que vayan a quemar sus naves en un asunto de esta naturaleza. Incluso la presencia del propio embajador de los Estados Unidos en México te marca precisamente una postura muy clara desde mi punto de vista, ¿no? Él pudo no asistir, pudo simplemente no estar presente porque iba a estar presente el mandatario de Cuba y sin embargo estuvo ahí. Lo ubicaron sí en la última grada, pero el señor estuvo ahí. Ken Salazar, que ojo, aparte de todo es tejano, es un hombre que tiene una mentalidad, un pensamiento, una disciplina política muy particular en contra de la isla. A mí me parece que si hay algún tipo de desquite, algún tipo de revancha por parte de los Estados Unidos, va a ser de una manera diferente a lo que lo había venido haciendo Donald Trump, pero hoy por hoy, en este momento, yo sinceramente no creo que vaya a venir una reacción virulenta, agresiva, de costos por parte de la Unión Americana. No, definitivamente no. No hay que olvidar el origen de Joe Biden. Él es un alumno ejemplar, hasta con 10 y estrellita en la frente, del sistema político de Estados Unidos. O sea, Donald Trump era un outsider. O sea, era alguien que llegó, pues, por quién sabe qué obras ahí de la calamidad, pero llegó. Y al final del día tuvo que ajustarse también a este establishment contra el que él en discurso combatía y que se incorporó con muchísimo gusto. Entonces Joe Biden es un alumno de este establishment, de este modelo político estadounidense que tiene como una base fundamental el saber que todos los presidentes mexicanos son pro Cuba y anti-yanquis en el discurso. Ha habido algunos ejemplos de algunos desatinados como que no es mi cuate, creo que más bien es el tuyo, Jesús Felipe, el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que bueno, no le toques ese nervio, Jesús, no. Ahora sí que como diría la tucita, pues ¿para qué me hacen? ¿Cómo dice la tucita? Sabiendo la información correcta. Mejor recordando la adolescencia, Alberto, pues, eso calienta. Bueno, pues sí. El caso está en que en Estados Unidos saben que todos los presidentes mexicanos necesitan tener un discurso anti-yanqui, porque si no, no ganan las elecciones. Bueno, en el PRI era parte de la retórica, pero es parte de lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque en el discurso son muy críticos, pero ya en la realpolitik cooperan, porque tenemos que cooperar, porque así es nuestra realidad hace más de 100 años. México y Estados Unidos tienen ya una situación de imbricación cultural, ciudadana, política y económica muy fuerte, pero se necesita también tener esa retórica, como también la tiene cualquier presidente de Estados Unidos hacia México, y la clase política estadounidense también va mucho en ese sentido, de pedir que se cierren las puertas a la migración, que se construyan muros, etcétera, etcétera, pero saben que necesitan de los trabajadores mexicanos y recientemente de otros países centroamericanos. Así es que yo tampoco veo que vaya a haber alguna reacción de parte del gobierno estadounidense a este discurso. Si la pudo haber habido, fueron otros escenarios y con otro presidente. Cuando se salió el Grupo de Lima, cuando el refugio a Evo Morales, por ejemplo. En fin, y también, por supuesto, con la invitación a Nicolás Maduro para que asistiera a la toma de posesión de López Obrador. No la hubo, no la va a haber. Yo creo que más bien aquí el discurso del presidente López Obrador fue también muy a su estilo, no sé qué pienses, Jesús y Ernesto, muy a su estilo de medir el agua a los camotes, a ver cómo reaccionan tanto la oposición, por supuesto, pero también sus propios colaboradores. No hay que olvidar que ya estamos en el inicio de la sucesión presidencial. Yo lo veo de esa manera. No sé cómo lo vean ustedes. Sí, totalmente. Andrés Manuel López Obrador sabe perfectamente cada reacción que va a originar una de sus palabras. Sabe perfectamente medir, como bien lo señalas, Alberto, el agua. Sabe cómo manifestarse, cómo actuar. Él sabía que este discurso iba a traer sobre todo repercusiones internas, que iba a tener reacciones internas, porque insisto, a mí me tiene de verdad
pues hasta llega un momento en que te puedes hasta indignar por ciertas reacciones de expresidentes, del sin amigos Felipe Calderón, del propio Vicente Fox, de varios políticos del PRI, del propio PAN, que hablan de verdad y me recuerdan a la novela Casi el Paraíso de Luis Espota, ¿no? Con esa postura entreguista, asumiendo ellos una defensa de un país que no es suyo y que no les está pidiendo para nada que lo defiendan. En fin, ¿no? La propia Lili Telles con un Twitter agresivo en contra del mandatario cubano, donde de plano tacha a los de Morena, de arribistas y demás, cuando la señora llegó al poder, llegó al Senado a través de Morena, y después brincó al Partido Acción Nacional. El presidente sabe perfectamente lo que hace. Me queda muy claro, me queda muy, muy claro, y me parece que es un discurso que hay que destacarlo por la manera en cómo lo expresa, por la manera en cómo lo lleva a cabo, el día precisamente en que se aplica. Y hay un factor, como bien lo señalas, Alberto, el juego de la presidencia de la República, el juego de las sillas, como digan por ahí. Y en este caso me parece que Marcelo Ebrard Casaubon ha sabido precisamente tejer redes, tanto con el gobierno de Norteamérica como con el gobierno cubano. Ebrard es un hombre que conoce precisamente los usos y costumbres de la política mexicana, sabe, como bien comentabas, que a final de cuentas hay que dar en el discurso siempre esta cercanía con Cuba, y en la práctica tú tienes que mantener con los Estados Unidos. Ebrard tiene ese pragmatismo y sin duda alguna es uno de los personajes que más cerca se ha mantenido tanto de Díaz-Canel como el propio Biden. Entonces, es un escenario, me parece, en donde Andrés Manuel López Obrador vuelve a jugar sus fichas y hasta este momento me parece que sale ganando. Sí, yo creo que como es un momento inédito, un tiempo inédito y un discurso inédito, pues habrá que ver, habrá que ver. Yo no creo de ninguna manera que vaya a haber una reacción virulenta, ni mucho menos, sino una reacción posiblemente más estratégica, porque en realidad nunca había habido un discurso así. No hay en la historia un discurso, como bien señalaba Alberto hace un rato, pues así, de contundente, de claro, y de fuerte. Así que, pues sí, mi fantasía es que ustedes tengan razón y que no vaya a haber ninguna reacción por parte del gobierno de los Estados Unidos. Pasando al siguiente tema, mi querido Jesús, pues ayer se empezó a viralizar y se empezaron a moverlo pues en las redes y en algunos medios, pues la carta de renuncia que el ex colaborador de la revista Proceso, que llevaba la página web de la revista Proceso por muchos años, Alejandro Caballero, pues filtró al medio Regeneración, pues una carta su carta de renuncia de la revista Proceso después de 21 años. Y esa carta pues va generando más y más comentarios y revuelos acerca de la línea editorial de la revista Proceso, y hay señalamientos ahí fuertes que hace, pues nunca lo hubiéramos imaginado, un señalamiento así por parte de pues una persona que estuvo ahí muy cercana pues a los jefes, a los grandes jefes de la revista Proceso, tanto a Julio Scherer como a Rafael Rodríguez Castañeda, pero este último jefe pues no le gustó a Alejandro Caballero, y vaya que si se lanzó con todo. ¿Qué decir? ¿Cómo entender de una revista que pues ha sido un referente histórico para muchos y muchos de nosotros, Jesús Escobar? ¿Qué decir? ¿Cuál es tu lectura de lo que está sucediendo con esta revista tan emblemática e importante para nuestro país? Fíjate que todo eso se enmarca, mi querido Ernesto, Alberto, en la polarización que se vive incluso al interior de los medios de comunicación. Cuando tú defines una línea editorial, siempre hay discusiones, siempre hay debates, siempre hay, por supuesto, puntos de vista en contra. Hay mucha gente, muchos colaboradores, muchos periodistas, muchos reporteros que han tomado, a final de cuentas, partido, ¿no? A favor o en contra del propio gobierno federal, que toman partido a favor o en contra de una visión del país. Pero eso es algo normal, me atrevería a decir, en un medio de comunicación, en donde la línea editorial tiene que ser sana, tiene que discutirse y demás.
Eso me queda claro que está pasando en muchos medios. En el caso concreto de esta revista de Proceso, en donde, por cierto, para mí hay hoy por hoy excelentes reporteros como Nelly San Martín, como el propio Matthew, como el maestro José Gil Olmos, que hacen grandes trabajos, en definitiva, de investigación. Aquí el punto es saber cuál es el origen real de esa carta, en la lucha de poderes que muchas veces puede haber por el control de la línea editorial, y que eso genera, a final de cuentas, discusiones que se van a lo público, que se van precisamente a evidenciar esas diferencias públicamente. Es cierto que ha habido una postura de Proceso, tal vez algunos la podrían considerar más hacia la derecha que en otras épocas, pero tampoco creo que haya caído en el extremo, tampoco creo que haya caído en una postura totalmente anti-López Obradorista, ni mucho menos, porque también ha lanzado cuestionamientos muy serios, muy severos a personajes de la oposición. Entonces me parece que este asunto de Alejandro Caballero, de la revista Proceso, se circunscribe en algo que no pasa por una cuestión periodística, ¿no? Que pasa más por una disputa interna que ellos pues tendrán que aclarar tarde o temprano, ¿no? La vida interna de la revista Proceso siempre ha trascendido a otros espacios periodísticos justamente por la importancia, el emblema que representa esa publicación histórica fundada por don Julio Scherer y por las personas que salieron expulsados después del golpe del 8 de julio del 76, orquestado por Luis Echeverría Álvarez a la dirección del Excelsior. Entonces, pues sí, lo que suceda allí justamente pues es importante, y por eso es que estamos abordando el tema. Yo creo que esta carta, como tú bien dices, que hace pública Alejandro Caballero, de lo que sucede al interior de la revista, pues es algo de la vida interna de ese semanario, que es muy respetable, los compañeros que están ahora mismo en la dirección de Proceso, pero no deja de llamar la atención lo que ha sucedido hacia el exterior, y el exterior es esta decisión pues de incorporar a la revista a esta alianza de medios en la cual participan algunos de los medios de comunicación muy críticos y algunos señalados de cometer inclusive infodemia en esta alianza de medios, que lo que busca aparentemente es defender la libertad de expresión, y de la cual ya hemos hablado en otros momentos. Así es que pues yo creo que ahí lo que habría que hacer un señalamiento es las razones por las cuales una revista como Proceso, con toda la historia que tiene, haya tomado la decisión de formar parte de esta alianza. ¿Tendrá que ver con la posición que el presidente López Obrador ha asumido con críticas constantes hacia las publicaciones de Proceso? No lo sé, no sé cómo ustedes lo vean, Ernesto, Jesús, este punto. A mí me parece, incluso lo platicábamos aquí en la octava, que nos había sorprendido mucho que Proceso apareciera en esta alianza de medios, precisamente por la historia de Proceso y por los medios que están ahí involucrados, además de que, abiertamente hay que decirlo, hasta se piratearon el nombre. Así de claro, ya desde ahí empiezas a darte cuenta cuál es un criterio de esta alianza de medios, que más allá de defender una libertad de expresión como tal, a mí esta alianza de medios me da la impresión que busca pues conformar un frente en contra de un gobierno como es el de Andrés Manuel López Obrador, y algunos medios de comunicación que están del lado de Andrés Manuel López Obrador, el mismo, y que lo han dicho y lo han reconocido en otras ocasiones. A mí lo que sí, yo coincido plenamente contigo, Alberto, la importancia del Proceso está fuera de discusión. O sea, la importancia del Proceso es algo que trasciende. Muchos de nosotros estudiamos periodismo, nos involucramos en el periodismo leyendo Proceso, entusiasmados por la manera en cómo Proceso tomaba los temas, los abordaba, los profundizaba, y es un tema que en donde definitivamente la revista tendrá que analizarlo y tendrá que ver costo-beneficio, porque unirte a una alianza de esta naturaleza o caer en una postura completamente anti-López Obradorista por intereses que no sean estrictamente periodísticos, me parece que es una decisión que podría llevarlos a una situación que va en contra de su propia historia. Ahora, a lo que yo me refiero en el caso concreto de Alejandro Caballero y su enfrentamiento con la línea editorial de Proceso, es que es un asunto que a final de cuentas se enmarca en este discurso en donde, en cuanto hay enfrentamiento en los medios y algún comunicador sale, se habla precisamente de que se están tirando a la derecha o se están tirando a la izquierda, o que no los están permitiendo expresarse con base a algún tema en particular. Y tal vez el asunto
pase por otro tipo de situaciones. Ahora, yo sí creo y estoy convencido de que para que haya periodismo sano debe haber investigaciones claras, investigaciones serias, investigaciones que te permitan profundizar sin importar quién está en el poder, y de inmediato nos vamos a dar cuenta si el proceso traiciona esa historia o continúa, ¿no? Sí, yo creo además que pues a la gente tiene que saber y entender que siempre detrás de una situación así, pues hay pedazos de la historia que no se tienen, pedazos de los hechos, de lo que ha sucedido ahí y de lo que está sucediendo en una revista como la revista Proceso. Y no hay medio de comunicación que no tengamos pues estos momentos críticos a veces o duros o difíciles cuando se toman decisiones políticas, editoriales, etcétera. Usted lo está viendo con Proceso, le ha pasado a La Octava, también con el caso de Julio Astillero, los periodistas, nos ha pasado a nosotros en Rompeviento TV, cuando pues salen Aurelio Fernández, Oriol Mayó, le ha pasado a la red de periodistas de a pie. Nos pasa a todos de muchas maneras, en distintos tonos y ángulos. Me parece que un elemento fundamental, como bien señalas Jesús y también Alberto Nájar, es que ahí hay muchos colegas que hacen un trabajo valioso, que no hacen trabajos a modo, a pedido, sino hacen trabajos periodísticos. La revista Proceso pues ha sido y sigue siendo, por ejemplo, sigue sacando reportajes sobre Claudio X González, sobre todos estos sectores opositores al presidente López Obrador. Pues también Proceso les ha sacado unos reportajes durísimos donde los ha develado, donde los ha colocado ahí, ¿no? Creo que son momentos en donde se puede percibir, no sé si eso lo aprecian ustedes también, Jesús y Alberto, que hay también una suerte de acomodos, hay un lineamiento que algunos pueden o podemos percibir si se está tendiendo más a la derecha o no, pues son los ángulos de cada quien. Me parece que ahí sí considero un error estratégico por parte de la revista Proceso, es que el director no salga a dar la cara. Eso ha abierto 1000 rumores, 1000 percepciones de todo, ¿no? Y creo que pues el director, en este caso Jorge Carrasco, pues ya tendría que haber salido, porque pues qué explicación puedes dar si alguien que lleva 21 años en la revista pues empieza a decir todo esto que dice en una carta. Pues caray, ¿no? Pues mínimo tienes que salir a desmentir, o como cuando salió Fabricio Mejía o John Ackerman. En este caso eran articulistas de opinión, pero acá son gente que llevaba parte del equipo estructural, pues que salió y que creo que les ayudaría mucho pues salir y decir algo al respecto, ¿no? Jesús, Alberto. Pues Jesús, ¿cómo lo ves? Totalmente. Si tú permites los vacíos, si tú permites que crezca, y sobre todo, mira, vivimos una época en la cual un tuit te come. Si tú lanzas un tuit dando una información de tu salida y no hay una respuesta inmediata, esa es la primera versión que se queda toda la gente, o la mayoría de las personas. Las varias personas que leen ese tuit consideran, esto fue lo que pasó. Si tú permites que ese tuit siga creciendo, no hay una postura oficial, no hay una respuesta como tal, que ni siquiera tiene que ser violenta o agresiva, simplemente fijar una posición, pierdes lo que tiene que ver con la comunicación y pierdes lo que tiene que ver precisamente con tu público, con la gente a la cual llega tu trabajo. Entonces me parece que ahí sí lo que se tiene que hacer es reaccionar mucho más rápido para evitar, o al menos para que la gente conozca tu postura, conozca tu visión de las cosas y de esa manera pueda sacar una conclusión pues más informada, ¿no? Me queda clarísimo que sí, el hecho de no reaccionar tan rápido, el hecho de dejar que los tweets aparezcan y se sigan desarrollando y se sigan comentando, lo único que hace es perjudicar a aquellos que en un momento dado tienen otra visión o tienen otra postura de la historia. Pues es que la vida interna de los medios de comunicación, yo soy muy de la idea de que tiene que ser muy, muy respetable y que cada quien tenga que tomar las decisiones que las tenga que hacer.
El tema aquí es cuando salen a la luz pública, como ocurrió con esta carta, por ejemplo, que pues de una u otra forma, pues sí, abre la puerta para que haya comentarios. Yo honestamente creo que pues ya la decisión de Jorge Carrasco de salir o no, pues es a responder a esta misiva de Alejandro Caballero, pues es algo que tendrán ellos que valorarlo, porque no sabemos cómo se da la vida interna allí de la revista, que tiene sus peculiaridades. Un medio de comunicación como es Proceso, pues sí, tiene muchísimas aristas, hay muchísimas historias. Ahí no es la primera vez que existe una controversia. Por ejemplo, se dio cuando don Julio tomó la decisión de ya no seguir en la dirección, y que había dos grandes grupos entre Rafael Rodríguez Castañeda y Carlos Marín, que estaban en la idea de que cualquiera de los dos podía ser director. Bueno, Carlos Marín decidió salir de la revista, y con él varios de los colaboradores, y ya conocemos también la historia también de cómo lo que platicó y lo que planteó Carlos Marín se da ahora mismo con la salida de Alejandro Caballero. En fin, yo creo que ahí el tema tendría que pasar uno por la aduana interna. Ellos tomarán las decisiones de hacer lo que les parezca mejor, porque solamente ellos saben lo que está ocurriendo en realidad allí dentro de la redacción de Proceso. Y dos, pues a mí me parece que pues habría que esperar más bien yo esperaría más bien algún comentario sobre esta decisión de unirse a este grupo de medios. Es lo que a mí me parece más trascendente, más allá de que si los señalamientos que hace ahora en su carta Alejandro Caballero, que insisto son la vida interna de la revista. De lo demás, pues habrá que esperar lo que venga en esta edición, que supongo que están hoy mismo en el cierre en la revista. Pues el fin de semana supongo que nos enteraremos de algo, de lo que ocurra, o de una u otra forma, ya sea que existe una aclaración o que no la haya. Pero bueno, pues haya cada quien. Sí, lo que sí es válido reiterar, me parece, es lo que ya mencionábamos y coincidimos los tres, ¿no? El gran trabajo que hacen varios de los compañeros reporteros y reporteras, ¿no? O sea, de verdad, yo sí lo digo abiertamente, yo me declaro admirador, por ejemplo, el trabajo de Nelly San Martín, de Matthew Thurier, me encantan los reportajes que hacen, ¿no? El propio José Gil Olmo, reitero. Entonces me parece que, como bien señalas, habrá que esperar qué es lo que sucede, cuál es la postura finalmente del Proceso en caso particular, y sí, y sobre todo el tema de la alianza de medios, que insisto, de repente uno, por historia, pues no te imaginas a Proceso de lado de ciertos medios que aparecieron por ahí, y que, insisto, retiro a Proceso de ahí, pero esos otros medios sí tienen definitivamente una historia bastante, pero bastante oscura, sobre todo cuando se trata de censura y autocensura, ¿no? No, pues sí. Y lo que pasa también es que cuando pues uno dirige un medio, independientemente de la proporción o alcance que puedes tener, yo sí creo que es una parte importante que el director diga algo. ¿Por qué? Porque están teniendo un costo altísimo, uno, en credibilidad. Dos, económicamente les está golpeando de manera muy, muy importante en audiencia, en lectores, etcétera. Pues están teniendo repercusiones importantes ahí. En fin, pues son decisiones de cada quien, de cada medio. Creo que en algún momento, supongo, alguien dirá algo, ¿no? Nosotros en la experiencia que nos tocó vivir en esa alianza que hicimos, que tuvimos la revista Proceso y Rompeviento TV, pues es precisamente, ¿no? A mí no me sorprendió la salida finalmente de Caballero, porque pues sí nos tocó ver ahí, pues al interior un poco de esta revista, pues estos grupos y Alejandro Caballero, pues hay una historia ahí atrás que en algún momento supongo saldrá también y la gente conocerá y tendrá más elementos. Por lo pronto creo que es una revista que ojalá usted no deje de leer, porque es un referente importante, lo sigue siendo, más allá de que usted pueda considerar o no que es una revista que si se está tendiendo a la derecha, que si no, pues usted júzguela por como bien dice Jesús Escobar, pues ahí hay colegas
periodistas que hacen un trabajo en verdad impecable, valioso, y júzguela por su contenido, y cuando la tenga que criticar, pues lo hace, y cuando hay que reconocerle, pues también lo mismo como con nuestros propios medios, Jesús Escobar y Alberto Nájar. ¿Con qué te despides, Jesús? Fíjate que ahorita escuchándolos con mucha atención, como siempre, ¿qué etapa vivimos, no? Incluso como medios de comunicación. Vivimos una etapa en donde, en alguna ocasión yo platicaba con un amigo mutuo, en el caso de Julio Astillero, y coincidíamos en algo. En medio de la polarización lo que te queda es hacer periodismo, nada más. Ni estar de izquierda ni nada, sino hacer periodismo. Y eso es lo que te va a mantener siempre, o al menos es lo que te va a permitir ser congruente en cada uno de tus actos. Sí, exactamente. Periodismo. Hay que hacer periodismo objetivo, duro, con datos verificados, sin sesgos, sin intenciones más allá de la pura y dura información. Y sí, hay que estar muy claros en que vivimos tiempos distintos. Yo me atrevo a decir que en estos años se va a tomar, es un parteaguas, y habrá una nueva estructura y una nueva definición de los medios considerados importantes, los que durante décadas fueron los hegemónicos, a los cuales no había otras alternativas más que abrevar de ellos para informarte, están en una crisis tremenda, y desgraciadamente también del otro lado hay muy poquitos espacios. Aquí tenemos 3, Rompeviento, La Octava y Pie de Página, y Julio Astillero, y habrá que hacer una revisión de otros más, pero hay muy poquitos espacios que están cumpliendo con estas características necesarísimas de la información, del periodismo bien verificado, y ojo, también de no olvidar cuál es uno de los fines últimos del ejercicio periodístico: el garantizar el derecho a la información de las sociedades en las cuales trabajamos. Me parece que estamos en un momento de crisol, un momento de ahora sí que se están moviendo mucho las cosas, y pues habrá que estar pendientes a lo que siga, Jesús. Totalmente de acuerdo, mi querido Alberto. Jesús Escobar, como siempre te queremos agradecer que nos hayas acompañado. Le informamos también, porque no ha visto a Temoris Greco ni esta semana ni la pasada. Temoris tiene problemas con poder estar en esta mesa los viernes. Entonces nos ha pedido si podemos cambiar de día. Entonces estamos pues en pláticas gestionando eso para ver si hacemos por ahí un enroque y una mesa que tenemos en un determinado día, pasarla viernes y moverla otro día para que Temoris se pueda reincorporar. Ya le estaremos avisando con tiempo. Por lo pronto, mi querido Jesús Escobar, como siempre, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Igualmente un abrazo para ustedes dos, y sí, tú nos dices y nos mudamos con todo y Temoris. Oye. Órale, sale, vale. Cuídense mucho. Hasta pronto. Chao, chao. Hasta luego.